Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en un análisis de inmersión profunda sobre los fundamentos técnicos asumidos en las fusiones corporativas en Chile. Y ojo, vamos a abordarlo a un nivel completamente experto. Nuestra meta aquí es establecer un tono riguroso y de construir paso a paso cómo se deben estructurar las reorganizaciones empresariales desde una perspectiva estrictamente normativa. Para quienes trabajan en la primera línea de la planificación fiscal, es un secreto a voces que el Servicio de Impuestos Internos ha subido muchísimo la vara de fiscalización, así que es el momento perfecto para desglosar, sin rodeos, qué es exactamente lo que separa a una fusión impecable de una que termina siendo un dolor de cabeza en los tribunales. Y para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta bastante directa e incluso provocadora. ¿Sobreviviría una fusión corporativa estándar a una auditoría bajo el temido artículo 64 del Código Tributario? A ver, hoy en día el entorno regulatorio es sumamente severo y honestamente hay muchísimo en juego. Ya no basta con que los números en los balances cuadren al final del día. La forma jurídica y el propósito económico tienen que estar absolutamente blindados. Si la respuesta a esta pregunta no es un sí rotundo y con total confianza, entonces la información de este análisis va a ser absolutamente crucial. Bueno, la hoja de ruta para nuestro análisis es súper clara. Primero, veremos el tema de las fusiones bajo la lupa. Luego, pasaremos a los 3 pilares específicos que hay que dominar para no activar las normas antielusivas: la sucesión universal, la inexistencia de liquidación y la neutralidad condicionada. Y para cerrar con broche de oro, analizaremos el límite exacto de la elusión. Comencemos con la sección 1, fusiones bajo la lupa. Porque claro, para entender cómo blindar una reestructuración, primero necesitamos contextualizar este ambiente de escrutinio tan agresivo que enfrentan las operaciones hoy por parte de las autoridades chilenas. Básicamente, existen dos grandes marcos legales que actúan como las armas principales del sí para desafiar aquellas reestructuraciones que, digamos, carecen de sustancia. Por un lado, tenemos el famosísimo artículo 64, que le otorga a la autoridad la facultad directa de tasar y ajustar valores si consideran que no se apegan a la normalidad del mercado. Y por otro lado está la norma general antielusiva, anclada en los artículos 4 bis, ter y quater, que está diseñada específicamente para atacar el abuso de las formas jurídicas. Juntas, estas dos herramientas operan literalmente como una pinza sobre cualquier operación que parezca tener un fin puramente tributario. Y bueno, ¿qué pasa si una fusión no pasa esta prueba? Las consecuencias son drásticas. Imagínenlo como un efecto dominó. La penalidad principal es la activación del artículo 64, lo que significa que el CIEI toma el control, ignora los valores que se habían asignado y recalcula todos los impuestos basándose en sus propias estimaciones de mercado. Automáticamente se rechaza cualquier goodwill o mayor valor que consideren artificial, detonando así multas enormes e intereses penales. Es decir, hacer las cosas bien desde el día 1 simplemente no es opcional. Entonces, para evitar ese escenario catastrófico, hay que construir sobre roca sólida. Y esto nos lleva a la sección 2, el primer pilar fundamental para una fusión intachable: la sucesión universal. Esto ilustra de manera brillante cómo se materializa esa sucesión en la práctica, ya sea que estemos hablando de una fusión por creación, donde dos entidades convergen para formar una totalmente nueva, o por incorporación, donde una absorbe a la otra. El principio rector del artículo 99 de la Ley 18046 es exactamente el mismo. Hay una unión total de patrimonios. Los accionistas, los derechos, las obligaciones, todo se transfiere de manera perfecta, sin dejar ni una sola fisura. Y el punto crucial aquí es este. La sucesión universal garantiza que la empresa que absorbe se ponga literalmente en los mismos zapatos jurídicos y tributarios de la entidad absorbida. Se mueve el patrimonio en su totalidad. Esta especie de ficción legal de continuidad ininterrumpida es clave, porque es precisamente lo que evita que el fisco considere esta transferencia de activos como una enajenación gravada. Pasemos al tercer punto, que corresponde a nuestro segundo pilar: la inexistencia de liquidación. Esta es otra ficción tributaria sumamente inteligente y específica que protege a las entidades cuando se fusionan. Dentro del derecho corporativo chileno, es vital no confundir estas dos figuras. Un término de giro tradicional es básicamente cerrar el kiosco. Liquidar activos, pagar los impuestos que se deben, es como demoler un edificio por completo. Pero una fusión opera bajo la disolución sin liquidación. O sea, la empresa absorbida desaparece del mapa legal. Sí, pero sus activos jamás se liquidan, simplemente fluyen intactos hacia la nueva entidad. Es como si solo estuviéramos cambiando el nombre en las escrituras de una propiedad. Esa sutil distinción es lo que salva la operación de generar ganancias tributables. Pero cuidado acá, porque esta protección no es gratis, exige una condición inquebrantable.
De acuerdo a lo instruido en la circular número 45, para inhibir las facultades de tasación del SEI, es obligatorio que la empresa absorbente registre y controle el costo tributario histórico de los activos de forma totalmente separada a su valor financiero. Si a alguien se le ocurre actualizar contablemente sus activos a valor de mercado, pero olvida mantener este registro tributario original intacto, la protección se esfuma y el artículo 64 se activa en el acto. Esto es no negociable, de verdad. Y así llegamos a la sección 4, que es el clímax de este análisis. Nuestro tercer pilar, la neutralidad tributaria condicionada. Presten mucha atención porque aquí es exactamente donde colapsa la inmensa mayoría de las fusiones que están mal planificadas. Es fascinante cómo la reciente Ley 21.173 vino a oficializar y anclar de manera definitiva este concepto. La famosa LRDN, o legítima razón de negocios, ya no es solo una buena idea o una recomendación, es el escudo definitivo contra el artículo 64. Como lo establece la ley, tiene que existir un propósito real, tangible, de mejorar las condiciones de la empresa. Si al final de la investigación el SI levanta la ceja y concluye que el único motivo de esta mega estructura fue ahorrarse impuestos, bueno, la neutralidad se pierde por completo y todo el castillo de naipes se cae. Para consolidar las directrices de circulares importantes, como la número 23, la secuencia estricta que hay que seguir es esta. Paso 1, mantener rigurosamente el costo tributario histórico, como ya vimos. Paso 2, asegurar que haya cero generación de flujos de dinero en efectivo para quienes aportan los activos, porque claro, donde hay flujo de caja hay una venta encubierta. Y el paso 3, la joya de la corona, tener la prueba documental, con actas y estudios, de esa legítima razón de negocios. Son requisitos que van en cadena. Falla uno y se anulan los tres. Para bajar toda esta teoría a la realidad de los negocios, contrastemos algunos escenarios. Por un lado, tenemos los escudos válidos, cosas como reorganizarse para profesionalizar un directorio familiar, expandir operaciones hacia nuevos mercados o facilitar una línea de financiamiento. Súper bien. Por otro lado, y sacadas directo del catálogo de esquemas tributarios del SI, están las alertas rojas que no perdonan. Forzar una dilución de capital solo para inflar un goodwill que luego vas a amortizar, crear sociedades de papel que desaparecen a los 2 días o dividir empresas solo para fusionarlas de nuevo y saltarse el IVA. Si hacen esto último, se van directo a un juicio tributario. Todo esto nos lleva lógicamente a nuestra quinta y última sección, el límite de la elusión. Porque al final del día, toda esta arquitectura legal converge en una línea muy fina, esa que separa a la planificación financiera inteligente de la evasión pura y dura. A ver, aclaremos algo fundamental. La ley no obliga absolutamente a nadie a elegir el camino más caro para pagar impuestos. Ese es el principio de la economía de opción, el derecho legítimo que todos tienen a estructurar un negocio de forma eficiente. El gran problema surge cuando esta eficiencia choca contra la simulación o el abuso de formas jurídicas. La diferencia está en la sustancia económica real. Si desnudamos una operación y resulta que adentro no hay nada, que solo un cascarón vacío diseñado exclusivamente para erosionar la base imponible, entonces estamos ante un abuso sancionado duramente por la norma general antielusiva. Y con las nuevas estructuras de gobernanza que tiene el SI hoy, como el comité ejecutivo encargado de evaluar estas grandes transacciones, el escrutinio va a ser simplemente implacable. Van a buscar con lupa maniobras muy específicas, goodwill generado artificialmente, sociedades que de la nada reciben flujos enormes y mágicamente se fusionan a las pocas semanas, o instrumentos financieros híbridos. Incluso estarán observando fusiones inversas internacionales diseñadas solo para inflar los costos tributarios aquí en Chile. Cualquier intento de estas prácticas enfrentará investigaciones muy exhaustivas. Y así llegamos al gran desafío analítico final para cualquier operación de esta magnitud. La pregunta que debe quedar resonando es, ¿están verdaderamente documentadas de forma estratégica las razones de negocio detrás de su reorganización? ¿O si las miramos a fondo son solo una ilusión tributaria lista para desaparecer en la próxima auditoría? Dominar estos 3 pilares, la sucesión, la no liquidación y la neutralidad condicionada, es el único camino real y seguro hacia la viabilidad corporativa. Con esta reflexión, cerramos nuestro análisis de inversión profunda sobre los fundamentos de las fusiones. Hasta la próxima.